Tango, Red y Punto, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, en alianza con la Corporación Cultural Apuro Tango y la Fundación Cultural Projects. Agradecemos a los aliados que hacen parte de esta quinta versión por el apoyo incondicional. El Pequeño Teatro, Escénica, Julio César Cristancho de Onda Producciones, Bareque y Tapia y la Corporación Cultural Nuestra Gente. Saludos desde Medellín, Colombia. Soy Carmen Úsuga, creadora de este proyecto. Bienvenidos a Tango, Red y Punto. Venimos reconstruyendo la historia del tango en Medellín desde el año 2017, con invitados que nos han permitido entrar en sus vidas para comprender de qué manera han aportado desde sus saberes artísticos a ese libro en donde el tango es el principal protagonista. Soy la más bruja cantando y amando. Agradecemos desde el alma a este aliado incondicional que desde los inicios del proyecto de Tango, Red y Punto ha estado presente. Este lugar, ubicado en el centro de la ciudad. Por su talento humano y por la infraestructura física, fue declarado Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Medellín. Es el Pequeño Teatro. Es un espacio en donde hacen presencia todas las manifestaciones artísticas desde 1975, con una programación permanente en sus dos salas, la Rodrigo Saldarriaga y Don Tomás Carrasquilla, con un edificio sede de la Escuela de Formación de Actores, una biblioteca especializada, una sala de exposiciones y un acogedor café. Gracias, infinitas gracias al Pequeño Teatro. Yo soy María. Bienvenidos al capítulo número 17 de esta quinta versión de Tango, Red y Punto. Desde la sala Don Tomás Carrasquilla del Pequeño Teatro desarrollamos esta entrevista. Nuestro invitado, un ingeniero antioqueño que encontró en el género del tango un inmenso universo que sigue explorando constantemente, el profesor Asdrúbal Valencia Giraldo. De Buenos Aires soy yo. El tango tiene a Asdrúbal Valencia Giraldo, escritor, investigador, coleccionista, hombre de radio, ingeniero metalúrgico. Ha sido profesor, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ganador del quinto Congreso de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros en 1992. Ha escrito más de 40 libros, entre ellos Tangos en la Ruta de la Seda y El Universo del Tango, que cuenta con 19 tomos. Un saludo a la audiencia de este propósito que tiene Carmen de preservar y difundir el tango en Medellín. Entonces, primero también agradecer a Carmen por su invitación a su propósito Tango Red Punto para una cosa en la que estamos muchos interesados, en hacer conocer, en historiar, en difundir y sobre todo en permitir que tal vez las generaciones futuras puedan conocer lo que ha sucedido con el tango en Colombia y sobre todo en Medellín. De modo que estoy muy agradecido con Carmen que me haya incluido entre todos los posibles contribuyentes a este propósito. Asdrúbal Valencia Giraldo
Bueno, mi familia es de origen sonsoneño, pero por cosas de la vida yo nací en Aguadas, Caldas, el 22 de marzo de 1948. En ese tiempo las señoras cuando tenían un hijo cumplían la dieta. Mi mamá los cumplió en Aguadas y a los 40 días siguió para Sonsón conmigo. De modo que yo nací en Aguadas, digamos como las reinas por accidente, pero me crié fue en Sonsón. Sin embargo, tengo vínculos siempre muy afectivos con Aguadas y ellos también me han reconocido y me han acogido. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios. Yo, como les digo, vinimos y éramos de origen rural. Entonces, los primeros años de primaria fueron una escuela rural alternada, donde estaba a 4 kilómetros de la casa, había que caminar. Y un día iban los niños y otro iban las niñas. Entonces el día que me tocaba a mí, ellas me llevaban el almuerzo a la mitad del camino, el día que le tocaba a mis hermanitas, yo se los llevaba. Pero esas escuelas no tenían sino hasta segundo primaria y un tercer año donde les enseñaban más cositas para la vida. Pues ya me vine a terminar la primaria en el pueblo y en el pueblo hice el bachillerato. Y cuando terminé el bachillerato me vine a estudiar a Medellín. Llegué aquí, pues yo venía porque tenía muchos familiares aquí, pero también pues ya en forma me vine en 1969 a vivir donde una hermana que vivía aquí, en el barrio La Milagrosa. Y estuve viviendo con ella un tiempo ahí y después nos mudamos a otro barrio, Campo Valdés. Después ellos se fueron a otro lado y yo estoy viviendo con mi tía y al poco tiempo también ya se vino mi familia de Sonsón. Yo quería estudiar sobre todo geología y otras carreras de ingeniería, porque cuando yo estaba terminando bachillerato pensaba estudiar filosofía o literatura, y el profesor de filosofía, que fue también el que me ayudó a que viniera a presentarme a la universidad y a todas las cosas, incluso económicamente, me dijo: vea hombre, yo soy filósofo, pues estudié filosofía, y pues es una manera de mirar al mundo muy amplia, pero no completa. Y dije: ¿por qué? Dijo: porque si usted estudia una carrera técnica o científica, tiene más facilidad de aproximarse a la filosofía, a la literatura y ampliar su panorama que el que tengo yo. Yo casi me saco los ojos estudiando las leyes de la termodinámica y las maneras físicas de entender el mundo y muchas cosas. Entonces usted verá, me echó el cuento y me vine y me presenté, fue a ingeniería, a geología en la Nacional y a ingeniería metalúrgica en la de Antioquia, y pasé a las dos. Y yo pues en cierto modo tenía ganas de estudiar geología, pero el decano de geología en la Universidad de Antioquia era el doctor Darío Suescún, un geólogo muy renombrado. Y fui y le comenté y me dijo: vea, mijo, para uno poder ser un buen geólogo tiene que meterse al monte, escalar rocas y meterse en todos los problemas. O si no, es un geólogo teórico. Y usted me dijo arrastrando esa pata por ahí en un monte: no, mejor vengas a estudiar aquí ingeniería metalúrgica. Entonces estudié ingeniería metalúrgica en la Universidad de Antioquia. Con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo. Desde niño oía toda la música allá en la vereda, y mi mamá cantaba muchas canciones. Se llamaba Otilia Giraldo. Ella cantaba muchas canciones y desde niño 2 canciones que me impresionaban que ella cantaba muy bonito era La Pulpera de Santa Lucía y Sus ojos se cerraron. Mucho tiempo yo le preguntaba y ella me decía: sí, es que son muchas canciones y esas son
Y el papá de ella, mi abuelo, tenía una fonda caminera y él era todero, pues no era exactamente pues agricultor. Entonces tenía una fonda caminera. Pero él se murió mucho antes de que mi mamá se casara, inclusive. Cuando un día arrimé a la fonda que la tenía un tío, y pues obviamente la música que se oía era música campesina y música vieja y música de la montaña. Cuando debajo de la vitrola vi una pila de disquitos. Y era una tarde y le pregunté al tío y dijo, no toco, que eso era del abuelo. Entonces le pero ponga uno a ver. Y se puso a ponerlo esa tarde y le dije, ¿y esta música que hace aquí? Dijo, no, por eso, porque era del abuelo, ya no se usa mucho, pero yo la escucho a veces con los hermanos para recordar al viejo. Y eran todos de tangueros del 30. De Gardel, de Magal, de Corsini, de Héctor Palacios, de toda la gente, esa gente del 30. Entonces, en cierto sentido, yo tengo más metida la música del 30 que la del 40 en mi cabeza. Al contrario de la gente de aquí de Medellín, ¿cierto? Entonces, desde ahí empezaron a interesarme los tangos. Y me interesaba pues la música y todo, pero me interesaba mucho lo que decían. Después cuando llegué al pueblo, el pueblo estaba inundado de tango, en todas las esquinas había bares de tango y en el camino de la casa a la escuela y después de la casa al colegio era tangos. Y el bar donde yo aprendí a jugar billar y a tomar aguardiente era un bar de tangos. De modo que cuando se llamaba El Caneji, que se acabó hace como 2 años, en la pandemia, me tocó verlo sustituido por un lugar de pollos. Bueno, en todo caso, vine aquí a Medellín y ya estaba por el tango, ¿no? Desde que ya estaba en el pueblo, porque una vez vine aquí a Medellín y por ahí en una HC, esos donde venden libros de segunda, vi un diccionario de lunfardo. Me lo compré porque eso me ayudaba a comprender lo que vendían las letras del tango. Tanto que en el pueblo muchos otros tangueros me preguntaban y yo era el asesor de ellos para entender muchas cosas que dicen las letras y que ellos no entendían. Entonces cuando vine aquí ya estaba más o menos imbuido por el tango. Eso no quiere decir que la música mía pues fundamental fuera el tango, a mí me gustaban muchas otras músicas. La música de andina de Colombia y la música, muchas músicas. Pero vine y también encontré otro emporio del tango porque me tocó pues Guayaquil, donde había 10 bares de tango por cuadra y en los barrios había bares de tango y había programas de tango. Bueno, el tango estaba por todas partes y me tocó verlo declinar, ¿cierto? En Medellín. Primero los bares lo fueron sustituyendo con bares de salsa y después esos bares de salsa por colchonerías y se fue desapareciendo lo uno y lo otro de las calles, pero sí me tocó el apogeo por ahí en el decenio de principios del 70 hasta allá los 80 que empezó a disminuir. Pues era tan grande la cantidad y tan mala la memoria en este momento que pues yo no me atrevo a hacer todo. Acá en este volumen 1 del universo del tango pues hay un capítulo dedicado al tango en Medellín y ahí hay una lista de los bares de tango en ese tiempo. Pues yo recordaba cuando llegué a La Milagrosa, allá había bares, el más conocido era uno que llamaba el Mar del Plata. Y aquí en Guayaquil estaba ahí en Junín, estaba el patio del tango, el Gordo Aníbal, obviamente, pues que era tal vez el principal porque tenía muchos espectáculos en vivo. No, estaba el Darienzo, el Gato Negro, el Córdoba, de todo. Sin embargo, casi todos esos bares tocaban música, sobre todo del 40, de la época del 40. Porque yo he visto que los que llaman aquí tangueros de ley son realmente tangueros del 40. Y yo ya venía contaminado con la música del 30. Entonces ahí en San Juan, arribita de Bolívar,
enseguida de una inspección de policía que hubo ahí, había un bar que se llamaba La Costa Argentina y estaba dedicado a la música del 30. Entonces, en cierto sentido, ese era mi lugar favorito. Pero en todos los barrios, en los pueblos, en Tagüí, en todas partes. Entonces, en el centro sí, yo asistía sobre todo allá, pero también pues al Patio del Tango, a La Payanca, a el Tabarís. No, es que había todos los nombres que usted se imagine de tango, cosas relacionadas con el tango, los tenía un bar. Es que yo recuerdo que había, en Guayaquil había mínimo 10 bares de tango por cuadra. Entonces, una lista pues habrá que buscarla ya en la documentación porque la memoria empieza a fallarle a uno, pero bares era lo que había con todo tipo de nombres y todo tipo de posibilidades. Milonga para recordarte, milonga sentimental, otros se quejan llorando. Terminé de estudiar, trabajé muy poquito tiempo en la industria. Después me vinculé a la universidad, a la Bolivariana. Y cuando eso me resultó una beca para irme a ir a Estados Unidos. Y uno de los entrevistadores era el vicerrector académico de la Universidad de Antioquia y me dijo que yo por qué no estudiaba en la de Antioquia. Él no trabajaba en la de Antioquia. Entonces le expliqué pues que es un cuento que no viene al cuento, digamos. En todo caso, lo cierto es que cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos ya era de cuenta de la Universidad de Antioquia. Estaba comprometido con ellos. Me fui, regresé, me dediqué a trabajar en la universidad. Entonces empecé con la investigación y esto de la investigación me permitió viajar por casi todo el mundo, en muchos lugares y muchas cosas. E interactuar con gente de todas partes y entonces me llamaba la atención que mucha gente me preguntaba por cosas de Colombia, obviamente en ese tiempo me preguntaban más por el pibe que por Pablo Escobar, pero también de Medellín, tango. Entonces me pareció raro que pensaran en muchas partes del mundo supieran que aquí también nos gustaba el tango. Y pues como yo hacía tiempo había estado, pues imagínense, si ya muy pelado había conseguido un diccionario lunfardo, pues toda la información que encontraba la iba acumulando. Cuando yo estaba muy muchacho, pues la Asociación Gardeliana era una asociación de señores muy respetables, montañerito de pueblo que iba a asomarse a esa asociación gardeliana, pero la conocía y sabía qué hacían. Como le decía, pues después de que regresé de estudiar posgrado, seguí en la universidad y una de las cosas en las que empecé a trabajar fue en la investigación y creamos un grupo de investigación. Un grupo de investigación que fue con el que yo pues interactué con mucha gente en el mundo, que estuve en muchas partes, en Europa, en Asia, en Corea, en China, en Japón, en Singapur, Taipei, en congresos en Indonesia, en Bali, en toda la América Latina, en Europa. Sí, en muchos lugares tuve oportunidad de ir y conocer. Y como decía, en muchas partes sabían algo de Medellín, de la gente de Colombia y del tango en Medellín. Y entonces eso me permitió apreciar que era una cosa que valía la pena también seguir estudiando. Pero como le decía, pues sí, no, yo ya tenía experiencia, antes de ponerme a escribir cosas de tango, ya tenía alguna experiencia, pues había escrito libros relativos a mi
varios libros, libros de texto y libros de divulgación. También algunos sobre literatura. No sobre literatura así, sino sobre autores. Por ejemplo, había sacado un libro sobre un cuentista caldense que es Adel López Gómez y otras cosas ahí, la historia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Sí, yo he escrito un poco más de 40 libros, de muchos temas, pues sobre todo, pues ahora los de tango, los de ingeniería y tecnología relativos a lo que yo he hecho, y también algunos de historia, y como le decía, también relacionados con la literatura. Obviamente, pues en esos viajes estuve varias veces en Argentina y Uruguay. Incluso una vez estuvimos en la reunión, o sea, era un proyecto iberoamericano con 14 países y había reuniones en todos los países. Y la reunión de Argentina no se hizo en Buenos Aires, sino en la Antártida, en una de las bases que Argentina tiene en la Antártida, y allá nos llevaron, y allá hicimos la reunión, y allá interactuamos con la gente de la base, que eran sobre todo de Córdoba. Esos lados eran un poco distintos a los de Buenos Aires, a los porteños, pero también les gustaba mucho el tango, y con ellos tuve oportunidad de hablar allá y ver que pues hasta la Antártida tenían ya contaminada de tango, y eso me permitió pues ver que el tango sí era una música más o menos universal. Experiencias como por ejemplo un disco de Corsini que yo estaba buscando y no lo había encontrado, y lo encontré en el Japón. Cosas de esas entonces le amplían a uno el panorama de las posibilidades del tango y del mundo. En 1985, en los 50 años de la muerte de Gardel, pues había a propósito de hacer celebraciones aquí y todas cosas, y con un alumno mío que estaba ya pues muy avanzado en la carrera, pero era hijo de un papá que tenía negocios y él era pues también interesado, me propuso que pusiéramos un bar de tangos. Pues él era el que sabía la cosa de los bares y las cantinas, y supuestamente yo era el de los tangos. Entonces abrimos un lugar en Robledo que se llamaba La Peña Tanguera, que tuvo buena acogida, iba mucha gente, y entre ellos, alguna vez discutiendo ahí, hablaron de crear un lugar donde la gente que le interesaba y le gustaba el tango se reuniera o se pudieran a trabajar con el tango, y fue cuando surgió la idea de crear el Club de Amigos del Tango, que lo crearon ese año. Yo no fui de los creadores, estuve en las discusiones y los oí con las ideas y todas las cosas, y al poco tiempo me afilié. Entonces, una de las actividades eran las conferencias, y una vez me invitaron a que dictara una conferencia, que como les digo no recuerdo exactamente, pero creo que esa conferencia fue sobre el tango en Francia. Entonces tuve que recopilar información y escribir cosas para presentar bien la conferencia, y después completé esa información y tenía pues ahí un escrito sobre el tango en Francia. Después me invitaron a otras conferencias de distinto tipo. Recuerdo que hubo una sobre el tango en Finlandia y la dicté. Ahí estaba mi esposa y un señor dijo: pero es muy fácil, si ese señor fue embajador en Finlandia. Y yo no conozco sino a Finlandia Quindío. Esos escritos los fui compilando, y un día se los mostré a
a Pacho Duque y a otros personajes del Club de Amigos del Tango y me dijeron que se justificaba pues publicar eso. Y como ya al poco tiempo surgió la Academia Colombiana del Tango, ellos mismos me dijeron que lo sacáramos con la Academia y la Academia apoyó la publicación de este primer volumen en el 2011. Entonces tuvo muy buena acogida, hubo que reeditarlo. Entonces ya publicamos el segundo tomo, el tercero, al poco tiempo se acabó la Academia Colombiana, pero ya se había abierto el nuevo patio del tango, el de don Luis Guillermo. Y él me dijo, no pare, siga que nosotros lo ayudamos. Y el patio del tango lo apoyó como hasta el volumen 10. Ellos lo apoyaban, se quedaban con unos volúmenes, a mí me entregaban los otros, y los otros pues yo los vendía, pero esa plata religiosamente era para la posibilidad de publicar otros. Entonces eso posibilitó que se publicaran después hasta el volumen 15. Ahí ya le acabó la cuerda pues a la parte económica. Y un día un amigo me dijo, ¿y por qué no siguió? Le dije, no, pues porque por ahora no hay fuerza económica. Y digo, no, publiqué otro. Y pagó la publicación de otro. Pagaron, él y la señora pagaron. Y se publicó y ahí también ya, y con lo otro, pues publicamos hasta el volumen 19, que es donde va. Y desde antes y ya en la pandemia, no sé qué pasó, pero disminuyó el interés, parece, o yo no sé qué pasa. En todo caso, los últimos volúmenes se han movido muy lentamente. Entonces, está detenido hasta que los vientos vuelvan a cambiar. A partir de estos 19 volúmenes, salieron otros dos que no son de esta colección, pero también el tango. El uno que se llama El tango en la literatura y la literatura en el tango, que es la ampliación de un capítulo, que es un libro que también impulsó una editorial en la que yo participaba, que se llamaba Esquina Tomada. Y el otro también fue un amigo que sabía que yo había escrito unas notas, unas cosas, sobre un viaje de unos tangueros entre Estambul y China, por la ruta de la seda. Entonces me dijo que lo publicara como libro y se publicó un libro que se llama Tangos en la ruta de la seda. Entonces, así han sido las cosas. En el capítulo número 18 de Tango, Red y Punto, en su quinta versión, continúa la segunda parte de esta entrevista realizada al maestro Asdrúbal Valencia, en donde ahonda en temas como el de su proyecto, el universo del tango, la familia y sus importantes reflexiones sobre el tango en la actualidad. Si te gustó el capítulo, por favor, compártelo. Invita a tus amigos a seguirnos en las siguientes redes sociales. Queremos compartir este inmenso y apasionante mundo del tango. Tango, Red y Punto, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, en alianza con la Corporación Cultural Apuro Tango y la Fundación Cultural Projects. Hasta la próxima. Recuerda, el tango, una manera apasionante de vivir la vida. Soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tatá, le muerdo fuerte la boca, tierra tatá, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después.
Colombia, potencia de la vida.